Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a ver en esta clase los detalles para una espalda saludable y cómo el yoga puede ayudar para que tu espalda esté más saludable, esté más sana. Es muy importante primero para observar eso, para poder conocer las posturas, reconocer en nosotros mismos qué significa tener una espalda sana. Entonces tenemos que para eso mirar un poco la anatomía de la espalda, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer acá es mirar nuestra columna vertebral, como se ve ahí en la presentación. Entonces, primero la columna vertebral es fundamental para la vida humana. Es la principal estructura de soporte en nuestro cuerpo, proporcionando la base para casi todos los movimientos que vamos a realizar. Por eso también la columna, como se ve ahí, como lo puede ver en la imagen, tiene sus curvaturas. Esas son sus curvaturas naturales y es lo que permite al final sostener nuestra estructura. Primero, como pueden ver ahí en la imagen, la columna está construida en el fondo por vértebras, ¿ya? Y entre las vértebras tenemos los discos intervertebrales, que son esos que aparecen en color celestito, ¿sí? Entonces, entre cada vértebra hay un disco intervertebral. Y estos discos intervertebrales lo que permiten es, primero, que estas vértebras no choquen. Imagínate si chocara hueso a hueso, sería muy doloroso y no podríamos hacer los movimientos que hacemos con nuestra columna. Y soportan finalmente el movimiento de nuestro cuerpo y el peso de nuestro cuerpo. Entonces nos ayudan a amortiguar, etc. Luego tenemos también la médula espinal, que se ve ahí esa línea amarilla que pasa por detrás de las vértebras, ¿sí? Eso sería la médula espinal, que en el fondo está protegida por nuestra columna. Por eso se ve ahí muy escondida. Entonces, puede pasar que si nosotros tenemos algún problema en nuestra columna, por ejemplo, una hernia del disco y el núcleo pulposo sale hacia la médula espinal, chocando con la médula espinal, podría provocarnos problemas como por ejemplo adormecimiento en las manos, etcétera, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante, o lo que a mí me interesa acá en esta clase, es que entiendas cómo se estructura básicamente la columna, ¿ya? Porque obviamente si lo miramos más en profundidad hay muchísimas más cosas que podemos conocer de la columna. Pero ya sabiendo que estas están constituidas por vértebras, por discos intervertebrales, por nuestra médula espinal, ya es lo básico para empezar a entender el funcionamiento y también entenderte a ti si tienes dolores, si hiciste algún ejercicio y te molesta, etc. También tenemos los nervios espinales, que son estos nervios que salen de la médula espinal, que en el fondo y que se dirigen al final al resto del cuerpo y que transmiten las señales de sensibilidad y movimiento, que son en el fondo los que se pueden ver afectados, por ejemplo, por una hernia del disco. Están los ligamentos y los músculos, que, bueno, los ligamentos son estas bandas de tejido resistentes que mantienen las vértebras en su lugar, y los músculos de la columna vertebral, así como también tenemos músculos en todo nuestro cuerpo, pero específicamente los músculos de la columna vertebral, que incluye los músculos erectores de la columna, ayudan a proporcionar movimiento y estabilidad, ¿sí? Por eso es tan importante tener los músculos de nuestra columna firmes y a la vez con su capacidad de elongación, porque así pueden contener en el fondo esta estructura de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la columna vertebral? Primero, la columna tiene dos funciones básicas. Primero es proporcionar soporte a la estructura de nuestro cuerpo. Como te expliqué antes, por eso la columna tiene esas curvaturas, porque imagínate si la columna fuese totalmente vertical, no podría soportar el peso de nuestro cuerpo y terminaría rompiéndose. Por eso es natural que nuestra columna tenga cifosis y lordosis, ya estas curvaturas que podemos ver en cervical, espalda alta, media y baja. Y actúa como el principal pilar de soporte, permitiéndonos mantenernos de pie y mover nuestro cuerpo en todas las direcciones. Entonces, qué importante es que observemos lo valiosa que es nuestra columna para poder movernos. Por eso, si ustedes se fijan, las personas que tienen algún problema de columna es muy baja su capacidad de movimiento, les cuesta mucho levantarse, ponerse de pie, sentarse, caminar, no soportan estar mucho rato parados o acostados. Y finalmente, esos problemas musculoesqueléticos, específicamente en la columna,
provocan esta poca movilidad. Y la segunda función es proteger el sistema nervioso central. Como lo vimos en la imagen anterior, pasa la médula espinal y es protegida por nuestra columna, por lo tanto las vértebras y los discos intervertebrales, que fue lo que les mostré en la imagen anterior, forman un canal de protección alrededor de la médula espinal. Y de esta forma puede contener en el fondo a esta médula espinal que es tan importante para el sistema nervioso central. Y los nervios espinales que se ramifican desde la médula espinal también están protegidos por la estructura de la columna. Y bueno, acá un tema súper interesante de mirar, no lo vamos a mirar con más detalle, pero sí tomar la importancia de nuestra columna y que si no la cuidamos de la manera adecuada, finalmente podemos dañar nuestro sistema nervioso. No sé si se han fijado, hay personas que de repente pierden las sensaciones en las manos o se le adormecen o sienten esa sensación como de adormecimiento básicamente. Eso puede ser porque estemos presionando en el fondo alguno de los nervios espinales. Así que a cuidar nuestra columna, que es muy importante. Y aquí vamos a mirar algo también que es básicamente a lo que yo quiero apuntar un poco en esta clase, que es alinear correctamente la columna vertebral. Porque si nosotros alineamos correctamente nuestra columna vertebral, en el fondo lo que vamos a hacer es reducir el estrés en los discos intervertebrales y en los músculos que lo rodean. Y alinear correctamente la columna vertebral, ¿qué significa? Tener nuestra columna como tiene que estar naturalmente. Porque si nosotros desequilibramos esto, finalmente con el tiempo vamos a producir algún problema musculoesquelético. O, por ejemplo, enfermedades degenerativas, como la artrosis, artritis y también otras patologías como discopatías, hernias, etc. Y eso puede ocurrir simplemente porque a lo largo del tiempo hemos sostenido una mala posición de nuestro cuerpo. Por ejemplo, sentarnos mal, estar muchas horas frente al computador o al celular de esta forma, entre muchas otras cosas, porque eso también tiene que ver con, por ejemplo, el trabajo que desempeñas tú. Puede ser que estés muchas horas sentado frente al computador, puede ser que seas un reponedor en el supermercado y tengas que estar constantemente moviéndote, o puede ser que tengas que limpiar todo el día casas, hoteles, etcétera, y tengas que estar también agachándote, parándote. Si a lo largo del tiempo, en el fondo, de nuestra vida, eso lo hacemos de mala forma, va a terminar dañando nuestro cuerpo y nuestra columna. Y si nosotros tenemos una buena postura, alineamos correctamente la columna, finalmente vamos a prevenir problemas como el desgaste prematuro de los discos y la tensión muscular, que son causas comunes del dolor de espalda. Y acá es muy interesante mirar esto, porque con esta información tú te puedes dar cuenta que tú puedes prevenir todo eso. Muchas veces las personas ya de edad van al médico, le hacen alguna radiografía y se dan cuenta que tienen discopatías o que tienen hiperlordosis, hipercifosis, algún daño en la columna. Y la gente dice, bueno, es desgaste de material, es parte de la edad, y no es tan así. Es que en ese momento ya ha pasado tanto en el tiempo que estuviste por muchos años con una mala posición que ya a esa edad, después de 10, 20 años, tu cuerpo ya no resistió más y empiezan los dolores. Cuando uno es joven, en general, no siente eso, no te das cuenta, y después todo es paulatino. De hecho, los discos intervertebrales no tienen ramificaciones nerviosas en su centro, por lo tanto, cuando tú recién sientes el dolor es cuando ya el disco se ha desgastado a tal nivel que recién cuando ya el disco empieza a desgastarse por la periferia, tú empiezas a sentir el dolor. Entonces, ahí cuando uno dice, bueno, voy a ir al médico, claro, y eso puede ser a los 50, a los 60, a los 70, pero no es que sea lo normal o lo natural. Es que no has sabido mirar tu cuerpo antes y haberlo cuidado como tiene que ser en el fondo. Entonces, por eso una buena postura es tan importante. Entonces, es importante también entender que un buen posicionamiento de nuestra columna ayuda a mantener la capacidad pulmonar normal en el fondo, porque si yo tengo un mal posicionamiento de la columna, por ejemplo, como se ve en la imagen de la primera chica que está un poquito encorvada, lo que va a hacer eso es cerrar
la cavidad en el fondo pulmonar, la caja torácica, y se va a hacer más pequeña, porque tú estás así, ¿sí? Encorvado. Entonces, al tener una caja torácica más pequeña, finalmente tu capacidad pulmonar es menor. Tener una buena postura mejora la digestión también. Imagínate, así como está la primera chica encorvada, lo mismo que la caja torácica, la digestión puede empeorar porque estás todo el tiempo apretando la zona abdominal, estás todo el tiempo en curvatura, dándole peso hacia el centro del abdomen, y eso puede provocar a la larga mala digestión o problemas en el estómago, en el intestino, etc. Por eso es muy bonito mirar esto, porque estas cosas, vuelve al inicio, la mala posición puede llevar a una mala capacidad pulmonar, a una mala digestión. Y a veces uno se centra solamente en, oh, tengo una mala digestión, tengo que ir al gastroenterólogo. Ya, ok, sí, pero ¿cuál es la causa de eso? No siempre va a ser por una mala posición de nuestro cuerpo, de nuestra columna, pero podría ser un factor importante. Y la postura también influye en nuestro estado de ánimo y confianza. Cuando nos sentamos, nos ponemos de pie con la espalda recta, nos sentimos más seguros y alertas. El cerebro tiene la capacidad de observar en el fondo el posicionamiento de tu cuerpo desde la propiocepción y mandar señales. Si el cuerpo está así, si tú estás en una posición, por ejemplo, hacia adentro, bien como encorvado, la señal que le va a llegar a tu cerebro es: esta persona tiene pena, le está pasando algo. Si tú estás con el pecho abierto, hombros hacia atrás, pectoral horizontal, llega la señal al cerebro y es, oh, esta persona está con confianza, está bien. Y esas son señales que llegan al cerebro, que lo podemos ver mucho más en detalle, pero ya eso es mirarlo desde la neurociencia, etc. Pero nuestro cerebro hace eso en el fondo. Por lo tanto, una buena postura, como sale la chica ya más a mano derecha, si te fijas, en la imagen sale esta persona encorvada, después más derecha y después mucho más derecha. Entonces es muy distinto mirar a una persona como sale en la primera imagen a una persona como sale en la última. No es distinto. Tú mismo o tú misma observa, ponte de pie, lleva los hombros hacia atrás, mira hacia adelante y observa qué pasa en ti, cuáles son tus sensaciones, tus sentimientos, la sensación no solo del cuerpo físico, sino cómo te sientes anímicamente. Y haz lo otro, encórvate, mira hacia abajo, es otra la sensación. Por eso es tan importante también cómo nos posicionamos, ya no solamente desde lo físico, sino que también desde lo emocional. Entonces, mantener la salud de la columna es esencial. Una de las formas más sencillas y efectivas de hacerlo es mantener una postura correcta. ¿Cómo puedo mantener una postura correcta? Bueno, el yoga puede ser una excelente herramienta para mejorar la postura. Es una de las herramientas, ya existen muchísimas más. Por ejemplo, hay posturas que fortalecen los músculos que soportan la columna y eso puede ayudar a mantener una postura correcta durante más tiempo. Además, la práctica de yoga fomenta la conciencia corporal, lo que puede ayudarnos a ser más conscientes de nuestra postura durante las actividades diarias. Miremos un poquito algunas posturas que serían interesantes que las puedas hacer en casa. Recuerda que si tienes algún problema, alguna enfermedad, alguna operación reciente, ten mucho cuidado con estas posturas. Pregúntale a tu médico antes, a tu profesor de yoga, kinesiólogo, etc. Yo acá te quiero mostrar algunas posturas que podrían ayudarte o que desde la práctica de yoga ayudan a fortalecer, a estirar cierta musculatura, específicamente la de la columna, que está demostrado obviamente desde la ciencia y desde el yoga que ayudan, pero siempre y cuando yo tenga mi cuerpo sano o siempre y cuando lo vaya haciendo paulatinamente si es que tengo algún problema, operación reciente, escoliosis, etc. Esta postura que es Bhujangasana, la cobra, la puedes hacer, te tumbas en el piso, puedes poner una mat de yoga y desde el piso suavemente empezar a estirar los codos, mirar hacia arriba y hacer esa pequeña extensión de la columna. Mantener esta postura por un minuto respirando o bajar y volver a hacerla nos ayuda mucho a fortalecer la musculatura erectora de la columna, ¿sí? La musculatura de la espalda. También tenemos
esta otra postura que ayuda muchísimo a fortalecer también la musculatura de la columna, pero ya yo levanto los brazos hacia atrás, incluso los puedo levantar hacia adelante o entrelazar los dedos de los brazos por atrás y levantar las piernas. Si tú levantas las piernas y el tronco al mismo tiempo, tu columna está haciendo un esfuerzo para poder sostenerse ahí, por lo tanto la musculatura erectora de la columna se va a empezar a fortalecer. Recuerda que en esta postura es importante respirar desde el pecho porque el abdomen está más contenido, entonces es importante ahí tomar una respiración, inhalar y exhalar. Si no puedes aguantar mucho en la postura, baja, lleva la frente al piso y vuelve a intentarla. Incluso puedes hacer una secuencia, pasar de Bhujangasana a la cobra, que fue la postura anterior, a esta postura y ahí ir juntándolas. Tenemos también Setubandha Sravangasana, que es la postura del puente, que ayuda muchísimo a elongar los cuádriceps, a elongar la parte anterior del cuerpo, es decir, la zona abdominal, le va dando espacio al recto abdominal y de nuevo fortaleciendo y elongando la musculatura de la espalda. Entonces es muy interesante también observar cómo la musculatura anterior, que en este caso sería el recto abdominal, nos ayuda a tener una buena salud de la columna. Siempre los músculos trabajan de forma antagonista. En el fondo, si el músculo de adelante se está fortaleciendo, el otro se está elongando. Así que esta postura te haría muy bien para trabajar de forma más holística el cuerpo. Entonces, yoga y la salud de la columna vertebral son esenciales para una columna sana, para un cuerpo sano. Muchas gracias por estar acá. Si te gustó este contenido, dale un me gusta, suscríbete al canal.